Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a seguir viendo las distintas funcionalidades que tienen las tablas dinámicas. Si os acordáis del vídeo anterior, habíamos visto cómo podíamos crear una tabla dinámica. Si no lo habéis visto todavía podéis echarlo un vistazo para poder insertar esta tabla dinámica que tenemos aquí a partir de esta tabla, en donde tenemos pues los nombres de ciertas personas, las oficinas a las que pertenecen, las ventas que han realizado en distintas fechas y cuáles han sido los artículos más vendidos. En este vídeo vamos a ver cómo podemos darle un formato a la tabla dinámica, que la tenemos aquí en la hoja número 2, y vamos a ver cómo podemos también agrupar los datos algunos datos de los campos que tenemos en nuestra tabla dinámica. También le daremos unos filtros, veremos a ver cómo podemos hacer también una segmentación de datos, que es bastante útil, y por último veremos unos gráficos dinámicos, que es bastante sencillo de introducir y además es bastante potente si queremos realizar informes y todo eso. Bueno, pues en primer lugar, si os fijáis, seleccionamos la tabla dinámica, cualquier campo, no hace falta que sea ninguno en concreto, y aquí arriba se nos habilitan dos pestañas, una es la de analizar y otra la de diseño. Si os fijáis, además, cuando yo salgo fuera de lo que es la tabla dinámica, por ejemplo selecciono esta celda que no pertenece a la tabla dinámica, esas dos pestañas me desaparecen. Bueno, pues en primer lugar seleccionamos cualquier celda que esté contenida en la tabla dinámica. Luego nos vamos aquí en la pestaña de diseño y aquí podemos elegir, por ejemplo, la apariencia del gráfico. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a elegir este de aquí, donde se ven bastante bien los datos de la tabla. Y vamos a empezar a ver para qué sirven todas estas opciones. Como veis, en la pestaña de diseño, aquí tenéis unos encabezados de fila que podéis ir seleccionando. Por ejemplo, si lo que queréis es quitar, aquí no se ve muy bien porque los datos de la tabla ahora no son los más apropiados. Pero si tuviésemos más datos, aquí en los encabezados de fila pues veríais cómo se van sombreando y cómo va cambiando esa apariencia. De hecho, vamos a hacerlo para que lo veáis. Por ejemplo, vamos a arrastrar el campo de fecha aquí al espacio de filas y veis cómo ahora además la tabla, además de arrojarme cuáles son los artículos más vendidos, nos arroja también la fecha. Bueno, pues como os decía, si le dais aquí a encabezados de fila, veis que la apariencia cambia, ¿no? Esta es de aquí. Bueno, pues eso es algo que lo podéis elegir, si os gusta o no, lo podéis quitar. Y también podéis hacer lo mismo con los encabezados de columna. Si veis, aquí ahora mismo podéis quitar lo que es la apariencia y bueno, podéis ir jugando también. Podéis darle a filas con bandas, en donde nos hace aquí como unas líneas. Y luego también podéis darle a las columnas. Esto ya a cada persona, pues según como le guste. Vamos a dejarlo como estaba de momento. Vamos a dejarlo así como estaba, como decía. Y bien. Ahora que ya tenemos esto de aquí, vamos a recordar cómo podíamos quitar. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos quitar las fechas, bastaría con ir al espacio donde pone filas y en la flechita seleccionar cada uno de los campos que queremos quitar. Por ejemplo, si queremos quitar los años, pues le damos aquí a quitar campo. De hecho, lo vamos a quitar para que veáis. Si quitamos aquí en trimestres, lo quitamos también. Y de momento, y la fecha también. Vamos a quitarlo. Vale. Vamos a ver ahora cómo podemos agrupar distintos campos que están en la tabla dinámica. Bien, por ejemplo ahora aquí no podemos agrupar porque estas filas, que son los productos más vendidos, pues no tienen ningún otro campo, digamos, con los que jugar, pero sí que puede tener, por ejemplo, el campo de fecha que teníamos. Entonces vamos a arrastrarlo aquí a filas, otra vez. Y aquí veis cómo nosotros, si le pulsamos aquí al símbolo más de cada año, lo que nos agrupa luego es por trimestres, que como podéis comprobar solamente tenemos datos del primer trimestre, enero, febrero y marzo, por eso no me salen más trimestres, pero si en esa fecha o digamos en ese año tuviésemos más meses, pues nos saldrían ahí agrupados por trimestres. Entonces, si nosotros por ejemplo quisiésemos quitar o agrupar las fechas, si hacemos clic derecho sobre este campo, vemos que aquí pone agrupar, desagrupar. Si elegimos agrupar, vemos cómo nos dice en esta ventana en qué fecha va a comenzar y en qué fecha va a terminar. Esto por defecto coge las fechas que nosotros tenemos, entonces de momento lo vamos a dejar así. Y si por ejemplo nosotros ahora quisiéramos quitar los trimestres, imaginemos que solamente queremos mostrar los años y los meses, pues bastaría con deseleccionar trimestres aquí. Si le damos a aceptar, vemos como efectivamente en nuestra tabla dinámica nos desaparecen lo que son los trimestres y solamente nos deja los años y los meses de los que está compuesto los datos. Vamos a continuar viendo cómo podemos filtrar los campos. Hasta ahora nosotros lo que hemos hecho es arrastrar
todo lo que son los campos que tenemos aquí de nuestra tabla original, a las distintas columnas, a las filas y a los valores que queremos que nos sumasen, que en este ejemplo eran las ventas. Bien, pues si nosotros, por ejemplo, ahora quisiésemos arrastrar otro campo, como por ejemplo el de nombre, si arrastramos este campo a filtros, queremos filtrarlo, vemos que aquí en la primera fila ya nos aparece el nombre y aquí seleccionado todas las personas. Si nosotros ahora seleccionamos en esta lista los nombres que quisiéramos, por ejemplo Andrea, que es la primera opción, vemos que la tabla lo que hace es contraerse solamente con los valores relativos a Andrea, para el producto A, para el producto B, y en este caso Andrea, como no habría vendido ningún producto C, pues no saldría. Además de esto de aquí, que podemos ir cambiando los distintos filtros de las personas, hay otra cosa que es muy interesante, y es que nosotros, en lugar de filtrar así arrastrando el campo digamos al área de filtros, podemos segmentar los datos de la tabla dinámica. Por ejemplo, aquí vamos a ver, tenemos todas seleccionadas, vale. Si nosotros ahora nos vamos a la pestaña aquí donde dice analizar y vemos que aquí dice insertar segmentación de datos, si le damos, bueno, primero que veáis que hay dos. Uno pone insertar segmentación de datos y otro insertar escala de tiempo. Luego veremos qué es esto de aquí. Si insertamos la segmentación de datos, vemos que ahora mismo lo que nos dice Excel es, vale, ¿qué segmentación de datos quieres hacer? Tienes que decirme cuál quieres elegir. Puedes elegir uno o puedes elegir varios. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho, pues vamos a elegir el nombre y además vamos a elegir la fecha. Por ejemplo, ¿no? Elegimos estas dos. Si yo ahora le doy a aceptar, veis que se nos habilitan dos ventanas, una con la fecha y otra con el nombre. Esto de aquí es súper útil porque si nosotros tenemos que estar cambiando constantemente para filtrar la tabla y tenemos que ir aquí a filtro, seleccionar y todo eso, esta opción de aquí lo que nos hace es que nos ayuda bastante. Por ejemplo, si nosotros, vamos a quitar esto de aquí, vamos a seleccionar, lo ponemos aquí abajo que se ve mejor. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos filtrar por Andrea como hemos hecho antes, veis que una vez que nosotros seleccionamos aquí, pues ya nos hace el filtro. Pero además, si solamente queremos uno, pues elegimos la persona o el campo que quisiésemos, pero si queremos elegir más de uno, con esta opción de aquí, en el icono que dice selección múltiple, yo puedo seleccionar varias personas. De esa manera, vemos que la tabla se va acoplando según el filtro que nosotros hayamos querido aplicar. Si nosotros quisiéramos borrar los filtros, simplemente dándole al icono aquí donde pone la X, borrar filtro, le damos y se nos borran los filtros para este campo de nombre. Lo mismo pasaría con fechas. Si yo, por ejemplo, quiero elegir la fecha y, por ejemplo, digo, pues voy a elegir febrero, ahora mismo lo que está haciendo es cogerme de todos los años todo el campo de febrero y me filtra solamente por lo que tenga fecha de febrero. De esa manera, como veis, es bastante útil si nosotros, por ejemplo, pues queremos ir añadiendo más filtros y, bueno, en definitiva, es mucho más fácil que ir eligiendo de aquí o incluso tener que estar arrastrando los campos estos de aquí a filtro e ir seleccionando cada vez. Digamos que es como un atajo. Bueno, si nosotros quisiéramos luego quitar los filtros, como hemos dicho, le damos ahí a borrar, vamos a eliminar la ventana esta de aquí y una vez que eliminamos esto, lo podríamos dejar, pero bueno, vamos a eliminarlo. Vamos a ver en la pestaña analizar otra vez, insertar escala de tiempo. Si yo ahora le doy insertar escala de tiempo, vemos que aquí solamente nos aparece el campo de fecha, como es lógico, porque tenemos valores donde hay fechas. Si nosotros lo seleccionamos, ahora mismo, como veis, lo que nos aparece es una ventana donde tenemos las distintas fechas de nuestros datos, que empieza en 2017 para nuestro caso, con todos los meses, 2018 y por último 2019. Bueno, pues si nosotros, por ejemplo, quisiéramos filtrar por el mes de mayo de 2017, seleccionaríamos esos datos. Vemos que aquí nos aparece vacía la tabla, puesto que en nuestros datos originales no tenemos ningunos datos. Si por ejemplo elegimos enero, vemos como para enero de 2017 en este caso, sí que habría datos. Esto de aquí es bastante útil también, por ejemplo, si nosotros queremos elegir un rango de valores. Por ejemplo, imaginaos que queremos elegir desde 2017 hasta 2018, pero solamente hasta el mes de febrero. Si yo arrastro la ventana esta con los distintos segmentos, me aparecen todos los datos en la tabla que contienen fechas que va desde enero de 2017 hasta febrero de 2018. Con lo cual es bastante útil, como podéis observar, porque aquí podéis ir configurando vuestra tabla, digamos, con los datos que queréis que os represente. Bueno, vamos a quitar este filtro también. Vamos a darle a suprimir para quitarlo.
Y ahora vamos a ver cómo podemos insertar unos gráficos dinámicos. Bueno, en realidad, si nosotros seleccionamos la tabla dinámica, le damos insertar y le damos aquí a cualquier gráfico que nosotros queramos, por ejemplo este de barras, seleccionamos este de aquí, y automáticamente ya lo que nos hace el gráfico es coger todos los datos de la tabla dinámica. Por supuesto que si nosotros luego fuésemos cambiando lo que es la apariencia de la tabla, nos va a ir cambiando lo que es también la apariencia de los datos de los gráficos. Vamos a darle, por ejemplo, un filtro. Vamos a darle aquí a analizar, insertar segmentación de datos y vamos a elegir, por ejemplo, pues este de aquí de oficina. Vale, si nosotros ahora le aplicamos el filtro de que solamente nos muestre los datos de Barcelona, como veis aquí directamente lo que es el gráfico se me actualiza automáticamente con los datos que tiene de Barcelona, ¿vale? Con todos los datos de productos A, producto B, producto C y además para todas las fechas. Si nosotros, por ejemplo, cogiésemos aquí pues Barcelona con selección múltiple y Madrid y Valencia, pues veis como automáticamente lo que es la tabla se va automatizando, de manera automática se va actualizando. Si nosotros además pusiésemos pues más filtros, vamos aquí a analizar, segmentación de datos, y ahora vamos a darle por ejemplo a nombre, como antes, y por ejemplo para estas tres oficinas que tenemos ya seleccionadas, vamos a elegir por ejemplo este nombre de aquí. Como veis, para este nombre de aquí, pues solamente me aparece Barcelona, porque para este nombre solamente tiene datos de Barcelona. Esto es fácil de ver si nos vamos a la hoja número 1, filtramos aquí por nombre, habíamos cogido Darío, seleccionamos, le damos a aceptar y efectivamente, como Darío solamente tiene datos para Barcelona, pues solamente nos aparecen los datos relativos a Barcelona. Si nosotros quitamos los filtros, veis como automáticamente la tabla dinámica también se me actualiza. Por lo tanto es bastante útil. Bueno, en cuanto a la apariencia de la tabla dinámica, nosotros aquí podemos darle cualquier apariencia con el simbolito este del pincel. Nosotros podemos cambiar lo que es el estilo, como veis aquí, podéis ir seleccionando el estilo que más os guste. Y además de eso, nosotros, si le damos aquí, tenemos que seleccionar lo que es el área del gráfico. Si le damos aquí el símbolo de más, veis que además podemos elegir algunas opciones. Por ejemplo, podemos elegir opciones de eje, ¿vale? Eje horizontal primario, el vertical primario, tenemos más opciones. Bueno, aquí elegiríamos ya todas las opciones de los ejes. Podemos darle también unos títulos a los ejes. Si yo pongo aquí títulos de ejes, veis que aquí me aparece unas áreas donde yo, si pincho, puedo poner el título del eje que queramos. Si quisiéramos quitarlo, pues bueno, nos vamos aquí al botón de más. Simplemente le daríamos aquí donde dice títulos de ejes y lo deseleccionaríamos. También podemos darle un título al gráfico. Si lo seleccionamos, incluso también podemos mover estos campos de aquí, estas áreas. Y podemos cambiar el nombre, por ejemplo, pues vamos a poner aquí ventas, por poner algo, ¿no? Y luego también pues tenemos más opciones, tabla de datos, barras de error, líneas de cuadrícula, leyenda. Si nosotros queremos quitar la leyenda, pues deseleccionaríamos. Y bueno, en definitiva, aquí es para elegir todas las opciones que vosotros necesitéis para vuestro gráfico dinámico. Y bueno, esto ha sido todo en este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo.